Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Si alguna vez te has pegado con la esquinita de un mueble en el dedo chiquito, te has cortado con papel, o después de cocinar algo y sales en la cocina se te cae y te das cuenta que además de manchar tienes que volver a empezar, seguramente sabes lo benéfico y liberador que puede ser decir una buena grosería. Las groserías conectan con una parte pues muy interna, yo creo que hasta arcaica y primitiva de nuestro cerebro, que sabe escoger la palabra adecuada en el momento adecuado, ya sea para herir a alguien emocionalmente, que eso hablaremos el día de hoy, o simplemente para dar una expresión que ninguna otra palabra podría decir cómo te sientes en ese momento. Es por eso que vamos a hablar el día de hoy de las groserías y vamos a hablar de decir groserías como un fenómeno de imagen pública aterrizado muchísimo al protocolo. ¿Qué percepción estamos dando cuando estamos conviviendo en sociedad y alguien utiliza estas palabras consideradas tabús? Todos los lenguajes, todas las culturas, todos los idiomas tienen estas palabras prohibidas y que pueden gradualmente ser pues muy leves o muy fuertes y que pueden entrar en una teoría de pleito entre una simple expresión o un insulto. Y todo ello, por supuesto, genera percepciones. Y te voy a confesar algo. ¿Por qué decidí hablar de este tema basado en imagen pública? El otro día estaba en una boda y tuve la oportunidad de estar en una boda de día en la cual estaba yo sentado con amigos, puras personas en los 30 altos, 40, con parejas, y en la mesa de atrás, era una mesa de chavitas, chavitos, habrán tenido 18, a lo mucho 23 años, hombres y mujeres, y la manera como estaban hablando, la manera como se expresaban entre novios, entre parejas, las mujeres, el tipo de expresiones que estaban diciendo, a nosotros nos empezaron a incomodar. Muchas de las personas en la mesa que yo estaba dijeron, qué desagradable, qué horror. Y empezamos ya con ese debate de que si ya estábamos viejos, y empezamos a decir que si era positivo o negativo, que si en nuestras épocas. Y sé que ahorita estoy sonando ya muy ruco, que de hecho también fue lo que nos dijeron. Pero me empecé a dar cuenta, esto es un fenómeno de imagen pública y tenemos que hablarlo en el videoblog. Y ya para acabarles de contar el chisme, una de las mujeres que estaba conmigo en la mesa se volteó y les dijo, niñas, por favor, no saben qué mal están quedando, por favor, moderen el vocabulario, nos están poniendo incómodos. Y lo único que contestaron fue, pinches rancios. O sea, rancios, ni siquiera rucos. Eso nos afectó un poco al ego, nos dijeron una expresión para herir, para atacar, no para liberar sus emociones. Pero entonces vamos a hablar de este videoblog de las groserías y antes les voy a decir que sí, voy a decir malas palabras, voy a decir estas palabras tabús, pero por favor siempre con fines académicos, no crean ustedes que yo hablo de esa forma. Y esto no es cierto. Todos los seres humanos decimos groserías. Y esto está comprobado por estudios científicos, tanto de la Universidad de Kiel como de la APS, que es la Association of Psychological Science, en el cual dicen que entre un 0.5 y 0.7% de las palabras que decimos todos los días son groserías. Que decimos mucho más groserías también cuando estamos solos y que nuestro diálogo interno ahí llega a ser hasta un 20% de malas palabras. Quiere decir que en sociedad nos limitamos un poco, pero en nuestro cerebro tú vas en el tráfico y vas diciendo una serie de palabras con tu diálogo interno bien interesante. ¿Cuánto es un 0.5 o 0.7% de las palabras que decimos al día? Entre 80 y 90 palabras de las que decimos en un día normal son groserías, son palabras tabú. Por lo tanto, todos decimos malas palabras. Pero algo bien interesante de estos estudios es que comprueban que las groserías liberan emociones y hacen un efecto catártico que hacen que las personas puedan encontrar cierto sosiego ante diferentes situaciones. Y además, las groserías ayudan a expresar emociones. Y aquí yo les digo entonces, si vamos a hablar de imagen pública, imagen es percepción, pues vamos a darnos cuenta que la percepción generará de acuerdo a la grosería que utilices y cómo te vas a expresar. Yo me lo imagino como tocar el claxon. Tú puedes tocar el claxon en tu coche y que ese mismo
sonido, exprese diferentes emociones, aunque la acción es tocar el claxon. Esto es grosería, no es lo mismo ir en el coche y yo que sé, ganó la selección y pa, 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 pa. Pues es como si alguien dice, ¡va huevo! Y empieza a festejar, pues va a ser muy diferente a que si vas también en el tráfico y haces, ¡ven, avancen, carajo! Es lo que estás diciendo con ese. O si tú vas también en el tráfico y alguien se te cierra, le haces, tutun, fíjate, güey, imbécil, no sé qué, es como un papam rápido nada más, ¿no? Entonces, depende del contexto y la grosería, va a liberar emociones, pues puede ser de alegría, de éxtasis, de enojo, de coraje, de frustración. Y como todo en el protocolo, hay tiempos, lugares y formas. El protocolo son las reglas ceremoniales establecidas por decreto o por costumbre de lo que está permitido a nivel social y es la percepción que generas cuando tú estás en el desempeño de alguna actividad profesional. Por lo tanto, esto nos dice que el protocolo es algo flexible y así son las groserías. Hay tiempos, hay lugares y hay formas para todo. No es lo mismo el rol. Álvaro Gordoa en este momento, consultor en imagen pública, socio del Colegio de Imagen Pública y titular de este videoblog, pues tú no escuchas normalmente en el videoblog que yo utilice malas palabras. Pero si después juego el rol de Álvaro Gordoa, mejor amigo, viendo el fútbol en una cantina, pues seguramente diré malas palabras porque es aceptado socialmente en ese círculo y en otros no. Por lo tanto, tú siempre tienes que pensar que la palabra venga al caso. Nada va a ser más desagradable que dos cosas. Uno, que las groserías se escuchen forzadas. Esas personas que dicen groserías por decirlas sin estar liberando ningún tipo de emoción. Simplemente que ya es un mal hablado porque no está haciendo ni siquiera algo semánticamente que complemente su lenguaje o que hasta pragmáticamente todo lo que rodea la palabra, el contexto, que en ese sentido pues no viene al caso la grosería. ¿Por qué la dijiste en una reunión de trabajo, por ejemplo? Y entonces que no venga al caso, que no sé, hay que saber decir las groserías. Y el siguiente, el nivel de grosería que tú vas a estar utilizando y que no afecte a alguien más. Por lo tanto, la recomendación más puntual que voy a decir es, bienvenidas groserías en algunos contextos, sí y solo sí, siempre y cuando sean para expresar emociones. Prohibidas todas aquellas groserías en el tema de la imagen pública que sean insultos y que son para atacar. Y hoy hablaré del rango de cómo van siendo catalogadas las groserías y tú mismo te vas a dar cuenta de cómo mientras se van elevando, se van transformando más en insultos y menos en expresiones. Hablando del tema de groserías, hay algo que aquí seguramente no quiero que se tome como machista y que las mujeres se vayan a enojar. Estos mismos estudios dicen que decir malas palabras está mucho más arraigado entre adolescentes, jóvenes y hombres. O sea, que los hombres, y mientras más jóvenes, dicen más malas palabras. Esto quiere decir que la mujer diciendo groserías en exceso siempre será más estigmatizada, siempre tendrá connotaciones de mayor vulgaridad que un hombre. Ahora ya dije, tan negativo puede afectar, si no viene al caso en el contexto, que un hombre o mujer las diga. Como la mujer también en su contexto más íntimo puede decir la palabra más prohibida de las prohibidas en un círculo con su mejor amiga y no va a pasar nada. Pero ya ante sociedad, yo cuando estaba en esa boda, era mucho peor la percepción que generaron las mujeres, las chavitas, que la que generaron los hombres. Puede sonar injusto, pero finalmente el juego de la imagen pública no siempre trae estas reglas justas, sino que la percepción y cómo los identifican tiene que ver también con estos contextos. Por lo tanto, como mujer, se debería de tratar de moderar mucho más el lenguaje y nunca hacerte la fama o reputación de la vulgar, de la grosera, de la pelada. ¿Con quién no digas groserías? ¿Con quién omite decir malas palabras? Revisa por favor el videoblog de todas las personas que hay que hablarle de usted. Aquí hay un videoblog de hablar de tú y hablar de usted. A todas las personas que le hables de usted, omite decir groserías, aunque sean las más leves con ellos. Trata de tener un lenguaje muy propio. Para no repetir a quién hay que hablarle de usted, te invito a que revises el videoblog, aunque muchas veces también se te antoja decirle a esas personas, con todo respeto, vaya usted y póngale usted la grosería de su preferencia. Vamos ahora sí a ver la catalogación de groserías. En esta catalogación de groserías, por ejemplo, en Estados Unidos lo hace directamente la BBC, con algo que se llama el Advertising Standards Authority, que es quien regula las palabras que se pueden decir y no se pueden decir en televisión y las multas que hay si las dices. En México lo hace la Secretaría de Gobernación y también lo hice a nivel de un sondeo en el Colegio de Consultores en Imagen Pública. ¿Cuáles son las palabras
más leves, más permitidas a nivel social, y cuáles son las prohibidas. Y empezamos que las palabras, las que son como insultos de bebé, pues ellas ni siquiera están penalizadas y ni siquiera ya se consideran groserías, ¿no? Podrá ser tan infantil como decir popó, que ya podría ser una palabra tabú, pero que no hay tanto problema. Pero vamos a las que siguen. En nuestro país y en México, yo sé que quieren mucho en Latinoamérica, por favor, adécuenlo. ¿Cuáles son permitidas socialmente? Todas las que tienen que ver con madre, menos la que te la mandan recordar. Entonces, vale madres, esta poca madre, qué poca madre tienes, a toda madre, está con madre, alguien choco, se pega madres, todo lo que tiene que ver con madre están permitidas socialmente. Vamos a subirle de nivel. Las siguientes son las groserías cuando se acortan y se convierten en expresiones como hijo de su, o que simplemente dice ta madre, sin decirla completa, ¿no? El ingesu que tal vez Adal Ramones puso en algún momento de moda y lo decía en televisión y no pasaba tanto. Ya después nos vamos a las escatológicas, ¿no? Y dentro de escatológicas, es que es cagante, me caga que me hagan eso, mierda, ¿cómo es posible que esto me haya pasado? Todas ellas empiezan a estar un poco más fuertes o más soeces, y también las que tienen que ver, por ejemplo, con mamar. Es que no mames, ¿cómo te hace eso? Es que es un mamón, esa canción me mama muchísimo, no mames, ¿a poco te hizo eso? Pueden ser permitidas en este aspecto. Ya después nos elevamos a las que ya son consideradas insultos. Pendejo, cabrón, todas ellas pueden entrar, ¿no? Dentro del rango de abajo, también las que liberan expresiones, muchas te escudas en otros idiomas. Las groserías en inglés, ¿no? Fuck, que esto que está pasando, suele decirse mucho, o hasta expresiones, por ejemplo, muy castizas, ¿no? El coño, o carajo. Yo aquí lo tengo que aceptar, yo soy fan de decir carajo. Yo cuando me corto, me pego, lo primero que voy a gritar es un carajo. Les decía, entonces las de arriba son más para insultos y ya después entran las palabras prohibidas. En inglés, y dense cuenta cómo puedes escudarte en otro idioma, la palabra que la BBC, y que esto también se llevó después a Estados Unidos, la palabra más soez, o más vulgar, o que más molesta los oídos cuando alguien le escucha es cunt, ¿ok? Que tal vez en español dices, pues esa no me molesta tanto. En México es una palabra, que no, esa sí no la voy a decir, que empieza con V. Y no la voy a decir porque sí se escucha de la fregada cuando tú dices esa palabra. Y de hecho esa era la palabra que decían las chavitas atrás constantemente en esa boda. Entonces se pueden imaginar cómo se fueron al último nivel y la percepción puede ser negativa. Entonces todos decimos groserías, nos liberan, es catártico, hay que decirlas con gracia, a veces es la mejor palabra para expresar una emoción. Y la última buena noticia es que también en esta asociación de Psychological Science hicieron un estudio junto con la Universidad de Kiel que confirma que decir groserías entra como una forma de analgésico a través del estrés. Liberan endorfinas las groserías y hacen que disminuyan los dolores. Hice un ejercicio en el cual ponían a las personas en agua helada, les ponían las manos a ver cuánto tiempo aguantaban en agua con mucho hielo y agua helada. Y las personas, conforme pasaba el tiempo, empezaban a decir, mierda, carajo, ta madre, ya no aguanto. Y mientras iban dando todo eso, iban monitoreando cómo iban generando endorfinas y aguantaban mucho más. Pero ¿cuál es la mala noticia? Que las personas que más groserías decían en su vida común, quiere decir los mal hablados, los que ya eran los léperos constantemente, las groserías ya no hacían efecto. Eran los que menos aguantaban con las manos en el agua. ¿Por qué? Porque en el momento de que tú abusas del recurso y se convierte ya en parte de tu lenguaje habitual y no una expresión de una emoción, se descarga de todo el efecto y se convierte únicamente en una palabra más para ti que no libera emociones, pero sí afecta terriblemente tu imagen pública. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx y en imagenpublica.mx encontrarás los libros. Los libros llegan a la puerta de tu casa. También en imagenpublica.mx encuentras todos los estudios de licenciatura, maestría, doctorado, los diplomados que puedes estudiar de manera presencial pero también a distancia con el campus global, y encuentras toda la liga
las ligas a nuestras diferentes redes sociales. Por favor, síguenos y también aprovecha y suscríbete a este videoblog para que no te pierdas ninguno. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.